Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 37 del curso Matemáticas 3, MAT 023, del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María. En la clase de hoy vamos a continuar el estudio de la serie de Fourier y vamos a, verlo en tres ejes, ¿no? En esta clase, vamos a utilizar el teorema de la mejor aproximación para construir este concepto que es la serie de Fourier. Yo lo voy a explicar en términos generales primero y después vamos a ver la serie de Fourier trigonométrica, vamos a mirar un ejemplo y vamos a cerrar esta clase con la identidad de Parseval, ¿no? Una aplicación a una serie de Fourier. Entonces, a ver, aquí tenemos un teorema que es un poco técnico. Vamos a recordar de dónde es que viene este teorema. Vamos a comenzar con un breve repaso, ¿no? Eh, un breve repasito. Aquí, bueno, lo primero, lo importante acá es recordar de que tenemos esta que está aquí, f sub i, desde i igual 1 hasta n. Este es una familia, ¿cierto? Familia ortonormal, ortonormal. Es una familia ortonormal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir dos cosas, principalmente de que estos son ortogonales y segundo lugar, que la norma de ellos, ¿no? Vamos a poner aquí, fi es ortogonal con el f sub j y que la norma de ellos vale 1. ¿No? Esto es para no estropear nuestras cuentas y que no aparezcan las normas de los vectores involucrados. ¿No? O sea, estos vectores solo están entregando dirección. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Acá tenemos el espacio vectorial B, esto lo estamos trabajando en términos generales, este es un espacio producto interno, vamos a poner aquí espacio con producto interno, y por acá tenemos el W sub n, ¿verdad? El W sub n, donde acá tenemos los vectores ortogonales F1, F2, punto, 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 hasta F sub n, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que hay? Aquí hay un vector aquí afuera, un vector fijo f, y lo que nosotros hicimos fue, encontrar las condiciones bajo las cuales podemos construir G, donde el G es la mejor aproximación. Entonces, ¿qué es lo que se cumple aquí? Se cumple de que si el vector G lo construimos como una suma desde i igual 1 hasta n, aquí ponemos el coeficiente de Fourier, ¿cierto? Multiplicamos por la dirección, pues es una combinación lineal, damos cuenta de que este señor que está aquí está en W sub n, y además, ¿qué es lo que cumple? Cumple de que f menos el g, ¿ah? Es decir, esta distancia, es exactamente la más pequeña, ¿cierto? La más pequeña de todas las otras de las distancias con respecto a cualquier otro vector h que esté por ahí. ¿Ya? Ya. Listo. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Ahí está la estructura entonces y obtuvimos esto. Como corolario de nuestra demostración, ¿cierto? Apareció entonces, eh, apareció entonces un resultado que llamamos desigualdad de Bessel, ¿ah? Que la vamos a necesitar ahora. Desigualdad entonces de Bessel, porque eso es lo que vamos a estudiar ahora, qué es lo que las implicancias de esta desigualdad. ¿Qué es lo que apareció ahí? Bueno, apareció que la suma, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta el n, ¿cierto? De estas expresiones f sub i al cuadrado eran menores o iguales que la norma de f al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos una suma parcial, eso es lo que hay que recordar, esto es una suma parcial, no leí, esto es una suma parcial de números no negativos, ¿ah? Estos son no negativos, suma parcial. Por tanto, esta sucesión de sumas parciales, ¿cierto? Es monótona creciente y acotada. Por lo tanto, esta suma va a ser convergente, ¿ya? Como serie. Entonces uno se va a preguntar, bueno, ¿y para qué quiero una serie yo aquí? Ya.
queremos una serie porque usualmente si la dimensión, ¿cierto? Si la dimensión de B, ¿cierto? Ya, vamos a usar aquí de la notación. Ponemos aquí que la dimensión de B es infinita. Entonces tenemos la posibilidad de qué cosa, de tener una familia f sub i, ¿cierto? ¿Ya? Desde i igual 1 hasta infinito, contenida en B, ortonormal. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir agregando, por ejemplo, un vector ortogonal. Por ejemplo, podríamos poner aquí el fn más 1. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos un subespacio vectorial de exactamente una dimensión más, que sería el w sub n más 1. Con lo cual, nuestra mejor aproximación sería otro vector g. ¿No? Le vamos a poner un g sombrerita. ¿No? Se va acercando. ¿Y qué es lo que creen ustedes? Bueno, como acá tenemos infinito, podemos ir acercando, podemos ir creciendo, de tal manera de que en el proceso límite la distancia entre los dos vectores se hace tan pequeña como uno quiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, como ya teníamos nuestra diapositiva anterior, la distancia, ¿cierto?, entre este y el vector g, que eso estaba calculado, ¿no?, al cuadrado, que era la norma de f al cuadrado menos la suma, ¿cierto?, desde i igual 1 hasta n de estos valores f contra f sub i. Esto va a ir dando a 0, ¿cierto?, cuando el n tiende a infinito. Y ahí, ¿qué es lo que podríamos tener? Y lo que esperamos nosotros, y ahí está lo que esperamos, esperamos poder expandir la f. Entonces, cuando el n tiende a infinito, este señor es el que aproxima, pero como serie, ¿no? Así que vamos a demostrar que esta serie en realidad converge. Entonces, tenemos eso. Tenemos f expandido, ¿cierto? No voy a poner uno igual porque eso puede conducir a un error por mientras. Voy a poner esa culebrita que significa expandirse. Expandirse como serie. Vamos a poner aquí. Expandirse como la serie n igual 1 hasta infinito f contra f sub n por f sub n. Y esto que está aquí es una serie de Fourier general. ¿Ya? Nosotros en este curso vamos a trabajar solo con la trigonométrica, pero aquí vamos a aprovechar de, ya que tenemos la matemática desarrollada para esto, esta es una serie de Fourier. ¿Ya? Serie entonces de Fourier, esta es general. ¿Ya? Una serie de Fourier general. ¿Ya? Ya. Entonces, lo único que tenemos que asegurarnos es que este número que está aquí se vaya a cero a medida que el n tiende a infinito. Y eso se va a lograr puesto de que el w sub n va a ir aumentando la dimensión de tal manera de que en estricto rigor nosotros vamos a tener que el b es en cierto modo w infinito, ¿ya? Abusando de la terminología y abusando del lenguaje. Bien, entonces en ese sentido vamos a ir a demostrar algunas cosas que nos van a permitir concluir eso. Ya. En primer lugar, si tenemos un espacio B con producto interno, como esto que está aquí, ¿ya? Y esto es una sucesión, ¿cierto?, de vectores ortonormales en B, entonces no importa cuál sea el F, siempre vamos a tener que este límite que está aquí es 0. ¿Ya? Este límite es 0. De hecho, lo único que hay que hacer, hay que utilizar, rápidamente nos damos cuenta de que hay que utilizar la serie de la desigualdad de Bessel. ¿En qué sentido? Bueno, en que por la desigualdad de Bessel tenemos eso para todo n, ¿o no? Fíjense ustedes que el cuantificador para todo n. Entonces, esta serie que está aquí es convergente, porque yo puedo hacer el límite cuando n tiende a infinito acá, el límite cuando n tiende a infinito, esto es constante, no depende de n, y entonces me queda el límite. El límite de esto sería la serie, pero para poder decir eso hay que asegurarse que la serie converja. ¿Pero por qué converge? Por lo que mencioné en la diapositiva anterior. Esta es una suma parcial, ¿cierto?, monótona creciente. ¿Por qué? Porque estamos sumando un número negativo.
al siguiente n vamos a sumar un cuadrado, así que eso va creciendo siempre. Esto va creciendo, ¿cierto? Crece, pero siempre está acotado. ¿Por qué cosa está acotado? Está acotado por un valor, ¿cierto? Está acotado por un valor, y ese valor es la norma de f al cuadrado. Es un valor que impide el crecimiento de esto. Entonces esto va creciendo, ¿cierto? Esto va creciendo así, 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 y tenemos esas sumas parciales, ¿no? Entonces esto podría llegar hasta ahí o podría tener otro límite L0, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa entonces de que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De las sumas parciales esas, sea exactamente igual a el f al cuadrado, ¿no? Una cosa importante sí es que los coeficientes entonces de la serie de esta que está aquí hacen qué cosa? Que esta al menos cumpla la condición necesaria, ¿cierto? De la convergencia. Estos coeficientes se van a cero, así que por lo menos estamos en condición necesaria, ¿ya? Vamos a ver que la condición también es suficiente. Para lograr eso, vamos a tener que dar una definición. Esto con matemática más avanzada se puede probar, ¿ya? Existen conjuntos ortonormales que nos permiten eh, concluir esta igualdad. Porque por una aplicación de la desigualdad de Bessel, nosotros siempre tenemos que la suma desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De esta f contra fn, aquí falta un cuadrado, vamos a corregirlo, falta un cuadrado ahí. Eso que está aquí siempre es la norma de f al cuadrado, ¿no? O sea, perdón, disculpen, menor o igual que la norma de f al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Para que esta distancia que está acá se haga cero, tiene que ocurrir de que estos valores tienen que ser iguales, que en el límite de las sumas parciales, eso tiene que ser exactamente igual a la norma, ¿ya? Eso. Bueno, voy a insistir con eso. Recuerden que en la demostración del teorema de la mejor aproximación apareció 0 menor o igual, ¿qué cosa? Apareció 0 menor o igual que la norma de la distancia de f y g al cuadrado. Y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Esto era la norma de f, ¿cierto? Al cuadrado menos la suma, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n de f contra f sub i, ¿cierto? Al cuadrado. Nosotros queremos que al aumentar vectores, esta distancia se va a hacer 0. Este que está aquí, por supuesto de que es la mejor aproximación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esta distancia se vaya a 0, ¿ya? Y esto se va a ir a 0 cuando en el límite estas dos cosas sean iguales, ¿ya? Y eso se va a obtener siempre y cuando el sistema ortogonal u ortonormal que estemos considerando sea completo, ¿ya? Hay algunos sistemas ortogonales que lo son y hay otros que no, ¿de acuerdo? Y probar eso requiere matemática más avanzada que no podemos desarrollar en este curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir ese detalle como un sistema ortonormal completo. Entonces, un sistema va a ser ortonormal completo si es que satisface la identidad de Parseval que está aquí, ¿ya? Muy bien. Si el sistema es completo, entonces cuando el n se vaya a infinito, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Esto se va a ir a cero, ¿ya? Eso es lo que queríamos, ¿ya? Esto es lo que queríamos cuando el n tiende a infinito. Eso va a ocurrir cuando estamos en posesión de la identidad de Parseval. Y eso a su vez va a ocurrir cuando estemos en un sistema ortonormal completo. En este curso, todos los sistemas ortonormales y ortogonales que vemos son completos, ¿vale? Ya, listo. Entonces, a ver, estas funciones las vimos en el ejemplo anterior. Esta función, fíjense ustedes, se definen estas funciones según sus cálculos son ortogonales, ¿ya? El asunto es que no son ortonormales. Por lo tanto, para ortonormalizarlas, ¿qué es lo que hay que hacer?
hay que dividir por sus respectivas normas. Recuerde que aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el 1 como la función que va del intervalo a, b, ¿cierto? Y va a dar a r. ¿Ya? Toma un x y lo envía en 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que acostumbrarse aquí? Es que la norma de 1 es, como ustedes bien lo saben, la raíz de la integral desde a hasta b de 1 al cuadrado por dx. ¿Ya? Esa es la norma. ¿Sí? Así que dividimos el 1 por ese numerito que está ahí. ¿Ya? Bien. Una vez entonces que hacemos la división por sus respectivas normas, este sistema es un sistema ortonormal completo. ¿Ya? Bueno, ya saben ustedes que esto es ortogonal, ya saben también que al dividirlo por sus normas nos queda ortonormal y la completitud, bueno, la vamos a saltar porque habría que probar entonces esta identidad y no lo vamos a hacer. ¿Ya? Es una presentación nomás, así que hay que asumir que este sistema que está aquí es un sistema ortonormal completo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, aquí está lo que se entiende por una serie de Fourier. Yo voy a hacer un paso previo, ¿vale? Vamos a hacer un paso previo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como una observación general. Yo primero les voy a enseñar la serie de Fourier en general y vamos a concluir la serie que aparece en la diapositiva siguiente. Vamos a concluir esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que desde lo general vamos a concluir la serie de Fourier trigonométrica. ¿Ya? Bien. Entonces, en general, vamos a poner aquí, en general, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a decir sea, entonces voy a poner aquí Fn, voy a poner este desde el 0, solo para molestarles, ¿ya? Está infinito, da lo mismo que cuente desde el 1 que cuente desde el 0. Entonces, este es una familia, ojo con lo que voy a poner aquí, ortogonal, ¿ya? No es ortonormal, es ortogonal completa. ¿Ya? Es una familia ortogonal completa. ¿En dónde? En un espacio con producto interno B. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, sea entonces f, ¿qué cosa? Una función en B. ¿Ya? Ya. Entonces, la serie, ¿cierto? La serie de Fourier, la serie de Fourier, ¿cierto? Respecto de la familia, vamos a poner aquí la familia, f sub n, n igual 0 hasta infinito, ¿ya? Se define entonces, como, dos puntos. Ojo que esto es una familia ortogonal, así que hay que ortogonalizarla. Ya. La serie de Fourier entonces, nosotros la vamos a definir como f. Ahí estamos diciendo que esto es una expansión, no pongo la igualdad porque quiero dejar esa discusión para más adelante, ¿ya? En cierto modo es una igualdad, pero quiero calmarme con eso. Entonces voy a poner, se expande, ¿ya? Como el siguiente objeto. Tenemos la serie, entonces aquí voy a poner desde n igual 0 hasta infinito. Aquí, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner el coeficiente de Fourier, ¿cierto? El coeficiente de Fourier. Y aquí tengo que indicar la dirección. Fíjense ustedes que esto es una combinación lineal, ¿no? Es un límite de combinaciones lineales. Listo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto nosotros lo desarrollamos para el caso de que fuera ortonormal. Esto es ortogonal, ¿ya? Entonces, para ortonormalizarlo, para normalizarlo, lo que tengo que dividir aquí es por la norma de Fn, y ahí ese vector me quedó ortonormal, y aquí tengo que dividirlo por la norma de Fn. Entonces, cuando nosotros tengamos un conjunto, ¿cierto? Ortogonal nomás, la serie de Fourier va a estar definida entonces como el producto interno entre f y fn dividido entonces por la norma de f sub n,
va al cuadrado, ¿se fijan o no? ¿Por quién? Por la dirección f sub n. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un sistema ortonormal completo, ¿ya? O una familia ortonormal completa, esto siempre define, ¿qué cosa? Una serie de Fourier. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad que esto cumple? La vamos a poner aquí. ¿Cuál es la propiedad que esto cumple? La propiedad que cumple es que el límite, cuando n tiende a infinito, ojo, la distancia, por eso no puedo poner un igual, porque esto lo estoy hablando en términos de distancia, ¿ya? Y estas son, en el caso, para lo que vamos a estudiar nosotros, van a ser funciones, por lo tanto aquí tengo que agregar un x por ahí en algún momento. Por eso he evitado poner la igualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene que el límite, cuando de la norma de f menos la suma, ¿cierto? Desde k igual 0 hasta n, ¿ya? ¿Qué me queda aquí? Me queda f sub k dividido por la norma de f sub k, esto va al cuadrado, ¿cierto? Por la dirección del f sub k, eso que está ahí en norma, al cuadrado, ¿esto qué es lo que vale? Vale 0. ¿Ya? Eso es lo que hemos logrado. Con el sistema ortogonal completo, ¿cierto? Eso que está ahí, ¿qué es lo que se logra? Se logra que esta distancia se hace 0 cuando el n se va a infinito. Es decir, que esta serie se encuentra a distancia 0 del vector f. Entonces déjeme ponerle aquí un monito para fijar la idea. Si entonces este es el espacio B, producto interno, y pongo aquí en este punto a la f, entonces sobre el mismo punto, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos la serie, ¿cierto? Ahí tengo que poner una serie. Entonces aquí tengo que poner la serie. Sobre el mismo punto, serie desde n igual 0, el coeficiente de Fourier, ¿cierto? Ahí está el coeficiente de Fourier. Ahí está. Esos ocupan exactamente el mismo punto porque se encuentran a distancia 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a discutir respecto de la igualdad aquí? Cuando en el caso particular, ¿cierto? De que el espacio B sea el espacio de la función excepcionalmente continua, porque ahí vamos a estar hablando de funciones. Y ahí hay que tener cuidado con la noción de convergencia, ¿ya? Porque ahí tenemos que hablar de convergencia puntual, que es con eso que vamos a terminar este curso, ¿ya? Pero bueno, ahí está el asunto. Entonces ustedes dicen, ya, eso está interesante, pero ¿qué tiene que ver con eso que está ahí con serie de Fourier trigonométrica? Listo, se lo explico al tiro, ¿ya? Se lo explico al tiro. Entonces, otra observación aquí, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí ocurre lo siguiente. Si elijo B como el espacio de las funciones seccionalmente continuas del intervalo A, B, ¿ya? Y voy a elegir un valor que va a ser omega 0, así le voy a llamar, 2 sobre pi sobre el largo del intervalo, ¿ya? Voy a llamarle omega 0. Entonces, la familia gamma de omega 0, que va a estar dada por el 1 dividido por su norma, unión el coseno de n omega 0 por el x, al que el n es un número natural, unión el seno de n omega 0 por el x también, ¿ya? Donde el n es un número natural, ¿ya? Y esto tengo que dividirlo por la norma del coseno de n omega 0 x. Aquí sale un poco molesto, pero recuerden ustedes de que estos son, ¿cómo es que se llama? Son ortogonales, y para poder hacer toda la discusión tenemos que ortonormalizarlo.
¿ya? Pero esto es solamente la parte teórica porque después nos vamos solo a acordar de la fórmula y ya está, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Es ortonormal, ortonormal, ¿cierto? Ortonormal completa. ¿En dónde? En seccionalmente continuas del intervalo A, B. ¿Ya? Cosa muy útil, porque por ejemplo, si el intervalo es el 0,1, entonces aquí donde está el omega 0, solamente tenemos que escribir 2pi. Por ejemplo, si esto va de menos pi hasta pi, entonces aquí hay que escribir 2pi sobre 2pi, hay que, el omega 0 vale 1, entonces hay que ir ajustando esos cálculos. ¿Ya? Muy bien. Si este es un sistema ortonormal completo, entonces, dada una función f, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder expandirla en serie de Fourier. ¿Ya? Entonces voy a usar la notación anterior. ¿Qué es lo que me queda aquí? Aquí yo tengo la serie desde n igual 0 hasta infinito. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos f contra f sub n dividido por el fn al cuadrado por el f sub n. Ya, y usted va a decir, ¿cuáles son los f? Bueno, que toda esta familia que está aquí, toda esta familia, si yo la quiero contar, ¿cierto? De una sola vez, yo podría decir entonces de que esto es los fn desde n igual 0 hasta infinito. No más que aquí la tengo descrita que en la familia gamma de omega 0 hay funciones, la función constante, están estos cosenos y están estos senos. Bueno, si yo escribo 1, coseno, seno, seno 2, ¿sí? Los puedo todo etiquetar como F0, F1 para poder usar esto. ¿Ya? Ya. Pero recordemos que en la diapositiva anterior, a esto que está aquí, nosotros le habíamos llamado phi de n, y este que está aquí, entonces lo habíamos llamado phi sub n. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de esto? Bueno, esto yo lo puedo separar, ¿cierto? Lo voy a separar el 0 de aquí. ¿Ah? Entonces, voy a separar el 0. El 0 es f contra quién? Contra el 1 dividido por la norma de 1 al cuadrado por la dirección que es el 1. Más la serie ahora desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner f contra el phi sub n dividido por la norma de phi sub n al cuadrado por el phi sub n, más la serie desde n igual 1 hasta infinito, f epsi sub n dividido por la norma de el epsi sub n al cuadrado por la dirección psi sub n. ¿Ya? Eso es lo que nos quedó aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno va a preferir ahora? Uno va a preferir a este que está aquí, ¿cierto? Le vamos a llamar a este, por una cosa técnica, le vamos a llamar a 0 medios. ¿Ya? A este factor que está aquí le vamos a llamar entonces a sub n. Y a este otro factor que está acá, ¿cierto? Le vamos a llamar b sub n y vamos a reordenar esta serie. Entonces, cuando yo hago esa consideración, ¿cierto? Y a partir de la serie de Fourier general, aplicado al sistema ortonormal completo trigonométrico, ¿no? Porque ese es el que estamos usando, trigonométrico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda A0 medios más la serie desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos queda el coseno, perdón, nos queda hasta infinito, nos queda el a sub n por el coseno de n omega 0 por el x, que es esta dirección que está aquí, ¿cierto? Donde esta norma la juntamos con esta, por eso lo pasé para allá, más el b sub n por el seno de
n omega 0 de x, y esto es entonces la serie de Fourier trigonométrica, ¿ya? Ahí está entonces. O sea, la serie de Fourier proviene de nuestro resultado que se llama el teorema de la mejor aproximación, junto con una consideración que es la noción de identidad de Parseval, ¿ya? Entonces, este es una serie de Fourier, ¿cierto? Serie de Fourier trigonométrica. Trigonométrica. Perfecto. Entonces, vamos a repasar lo anterior. Vamos a decir que dada una función, ¿cierto? En la seccionalmente continua, llamaremos serie de Fourier trigonométrica, ¿no? Trigonométrica de f a la serie de la forma, poner dos puntos aquí, esta que está aquí, donde los coeficientes de la mejor aproximación, perdón, donde los coeficientes corresponden a los coeficientes de la mejor aproximación y están dados por, ya, ahí entonces, aquí hay que hacer unas cuentas. Fíjense ustedes de que, miren lo que hicimos acá, este que está aquí le llamamos A0 medios, ¿no? Ya, entonces el A0 medios, ¿qué cosa es? El A0, ¿qué cosa tiene que ser? El A0 es entonces la norma, o sea, perdón, el producto interno de f contra el 1, ¿cierto? Dividido la norma de 1. ¿Ya? Eso, muy bien. Donde el a sub n, ¿qué cosa es? Es el f, ¿cierto? Contra el coseno de quién? De n omega 0 x. Aquí está el omega 0, fíjense, el 2 con el pi y con todo esto que está acá forman el omega 0, ¿ya? Ese que está ahí, dividido entonces por la norma de el coseno de n omega 0 de x, ¿ya? Al cuadrado, y el b sub n vale entonces f contra el seno de n omega 0 x dividido por la norma del seno de n omega 0 x, y eso también va al cuadrado. En particular, ¿ya? Yo esto lo estoy explicando, no es necesario recordarlo así. Cuando uno hace estas cuentas, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la integral de 2 sobre b partido por el 2 sobre b menos a, la integral de a hasta b. Te va a decir, bueno, ¿y por qué quedó eso? Quedó eso porque esto que está aquí, f contra 1, ¿vale cuánto? Vale la integral desde a hasta b de 1 por la f, es decir, f de x en dx. ¿Ya? Y la norma de este que está aquí, la norma de 1, ¿cuánto vale? Vale b menos a, simplemente, porque es la integral de a hasta b de 1, ¿no? Así que esta norma que está aquí vale b menos a. Muy bien. Entonces, cuando rehacemos esas cuentas, nos quedan estos coeficientes que son los coeficientes de Fourier. Perfecto. Esto, aquí está. Esto también se desprende inmediatamente de lo que hicimos, ¿ya? El teorema es que este límite, ¿cierto? Que puede ir al cuadrado ahí, es 0 cuando el n tiende a infinito, ya lo sabemos porque este sistema es ortonormal completo. A sub 0, A sub k y B sub k corresponden a los coeficientes de Fourier de la función f. Entonces, la convergencia expresada en esta diapositiva recibe el nombre de convergencia media cuadrática. Usualmente vamos a anotar, ¿cierto? Eso que está ahí, donde esta convergencia en un principio no es puntual, es decir, no es sobre cada x, ¿ya? Es sobre la distancia que tienen los vectores vistos como espacio vectorial. Es este dibujo que les mencioné aquí, ¿ya? Esto quiere decir que se encuentran a distancia cero, pero como en el caso particular de las funciones seccionalmente continuas, los cosenos, senos
y la f son funciones, uno también tiene que preguntarse qué es lo que ocurre con respecto a la convergencia punto a punto. ¿Ya? Y eso todavía no lo vamos a ver. Eso es un teorema que se llama el teorema de Dirichlet y lo vamos a ver en la próxima clase y final de toda esta teoría. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer este par de ejemplos. Vamos a calcular entonces la serie de Fourier trigonométrica. Entonces, vamos a copiar este primer ejemplo en una siguiente hoja para proceder a resolverlo. Ya. Calcular una serie de Fourier en general es un ejercicio bastante rutinario. ¿Ya? No hay que tenerle miedo a esto, puesto de que las integrales están puestas de tal manera de que esto sea sencillo de resolver. Entonces, vamos a poner aquí solución. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que notamos? Esta cuenta hay que hacerla primero que todo. ¿Ya? Notamos que la A, ¿cierto? El valor A es menos pi, ese es el inicio del intervalo. El B es pi, ¿cierto? Que es el segundo punto del intervalo. Y eso implica entonces, luego, que el omega 0, que es el valor que calculamos, es 2pi sobre b menos a, que sería 2pi. Y esto vale 1. ¿Ya? Así que la teoría que hemos desarrollado implica inmediatamente lo siguiente, que la expansión en serie de Fourier de la x es a0 medios más la serie desde n igual 1 hasta infinito, a sub n, coseno de, fíjense ustedes, del omega 0 ya lo calculé, entonces aquí me queda nx tan solo, más b sub n, el seno de nx. Y lo único que tengo que hacer es calcular los coeficientes de Fourier utilizando esta reglita que está aquí. Así que ahí está nuestra serie de Fourier. ¿Y ahora qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir luego, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el a sub 0 vale 2 sobre el largo del intervalo. Aquí está. 2 sobre el largo del intervalo. El largo del intervalo ya está calculado. La integral de menos pi hasta pi, recuerden, ese es el producto interno que estamos escribiendo ahí arriba. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda f de x. Y la f de x es la x en dx. Esta integral que está aquí queda simplemente 1 sobre pi, la integral de menos pi hasta pi de x en dx. Pero aquí hay que recordar una cosa crucial. ¿Ya? La función x, ¿cierto? Esta es f de x igual x cuando está definida en un intervalo simétrico como el que estoy dibujando, ¿cierto? ¿Qué ocurre con ella? Es una función impar. Por lo tanto, esta integral que está aquí es 0, así que nuestra serie de Fourier, ¿qué es lo que ocurre? No trae este coeficiente. Este es 0. ¿Ya? Vamos a calcular el a sub n ahora. El a sub n, ¿qué cosa es? Es 2 sobre el largo del intervalo, la integral desde menos pi hasta pi, la función x, por la dirección, que sería coseno de nx, por dx. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que dentro de este intervalo simétrico tenemos una función impar por una función par. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la regla mnemotécnica que tengo aquí. Impar por par es impar y por lo tanto esta integral es 0, no importa cuál sea el n mayor o igual a 1. Así que nuestra serie de Fourier tampoco trae esta parte. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos al cálculo siguiente. El b sub n, ¿qué cosa es? Es 2 sobre el largo del intervalo, la integral de menos pi hasta pi, me queda x, que es una función impar,
por el seno de nx, que es otra función impar, así que usamos la regla mnemotécnica que una función, digamos, espera, hay que borrar aquí, una función impar, ¿cierto? Por otra función impar, nos queda una función impar, una función par. ¿Por qué razón? Porque aquí acuérdense que de las impares sale un menos, de este también sale un menos, y menos por menos da más, y por lo tanto quedamos con una función par. Así que fíjense ustedes de que este que está aquí se cancela, y por lo tanto, esta integral, ¿qué es lo que nos queda? Observen bien, voy a usar la paridad, me queda 2 veces sobre pi, y usted va a decir, ah, pero si los canceló. Ya, pero ojo, voy a poner aquí desde 0 hasta pi ahora, porque estoy usando la paridad de esta función. Me queda x por el seno de nx en dx. ¿Tá? Y aquí voy a hacer una observación. Miren, si yo derivo el coseno de n por el x, lo derivo, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos n seno de nx. ¿Tá? Por lo tanto, en esta línea que está aquí, en la siguiente integral, yo voy a escribir aquí menos 2 sobre n por el pi, la integral de 0 hasta pi de x por el coseno de nx prima en dx. ¿Ya? Y ahora voy a hacer integración por partes. Me queda 2 sobre n pi, voy a hacer paréntesis. La integración por parte dice que el símbolo de la integral, bajo el símbolo de la integral podemos intercambiar esta derivada, se la puedo pasar a esta función, ¿sí? Pagando un costo. ¿Cuál es ese costo? Es poner las funciones involucradas, x y coseno de nx, y se evalúa entre 0 y pi, y se resta entonces la integral de 0 hasta pi, y le pasamos esta derivada a la x, por tanto desaparece, coseno de nx en dx. ¿Ya? Ya. Y ahora este cálculo es muy simple. ¿Por qué razón? Esta integral rápidamente es 0. ¿Y eso por qué? Y usted va a decir, ¿y por qué tan rápido? Bueno, porque la primitiva de esa es seno de nx, ¿cierto? Por un factor aquí que no me interesa. Y aquí esto va evaluado en 0, lo cual lo hace inmediatamente 0, y evaluado en pi también lo hace 0. Así que ese cálculo lo adelantamos, ni siquiera nos complicamos la existencia y esa integral vale 0 inmediatamente. Y de esto que está aquí, cuando yo evalúo en 0, esto desaparece y solo sobrevive la evaluación en pi. Así que por lo tanto me queda 2 sobre n pi por pi coseno, entonces, ¿de quién? De n pi. ¿Ah? Ya, el pi se simplifica ahí, ¿y qué es lo que nos queda? Nos queda menos 2 sobre n coseno de n pi, y vamos a descubrir inmediatamente qué cosa es el n pi. Utilizamos la circunferencia unitaria de nuevo para esto. Voy a dibujar la circunferencia unitaria. Aquí está. Recuerden ustedes que el seno se proyecta al eje Y, el coseno se proyecta al eje X. Esto que está aquí es el n pi con n par. Esto que está por acá es el n pi con el n impar. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos proyectamos en un par, el coseno vale 1. Y cuando nos proyectamos en un impar, el coseno vale menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos escribir aquí? Podemos escribir que el coseno de npi vale 1 si acaso el n es par, y vale menos 1 si acaso el n es impar. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo podemos escribir entonces como menos 1 elevado a n, donde el n está en los naturales. Así que fíjense ustedes que con este menos que está acá, el coeficiente de Fourier, ¿cierto? De la función x, cuando está definida en el intervalo menos pi, pi,
nos dio menos 1 elevado a n más 1, y esto vale para todos los n mayores o iguales que 1. Así que fíjense ustedes que este dio 0, solo sobrevivió este que hemos procedido a calcular. ¿Y qué es lo que nos podemos concluir entonces? Podemos concluir que, por lo tanto, ¿cierto? La serie de Fourier de x es x, se expande como, vamos a recordar acá fíjense que el 2 sale como escalar. Entonces me queda 2, la serie desde n igual 1 hasta infinito, nos queda el menos 1, ¿cierto? Elevado a n más 1, dividido por el n, y aquí nos quedó el seno de nx. Y ahí ustedes tienen entonces su primera serie de Fourier, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a aprovechar de acá a hacer aquí? Voy a aprovechar de hacer una pequeña observación, ¿ya? Aprovechando de que tengo este ejemplito. En general, si la f es una función seccionalmente continua, ¿cierto? Del intervalo a, b, ¿ya? Y consideramos el gamma de omega 0, ¿cierto? Como sistema, ¿cierto? Como sistema ortogonal completo, ¿ya? Consideramos eso como sistema ortogonal completo. ¿Qué es lo que se tiene entonces? Lo que se tiene entonces es que la función f se descompone como la serie de Fourier a sub 0n más, ¿cierto? La serie desde n igual 1 hasta infinito a sub n coseno de omega 0. Aquí, ojo, el omega 0 siempre es 2 sobre pi por el largo del intervalo. Por el largo del intervalo. Aquí hay una manera mejor de escribir esto. Aquí yo les recomiendo siempre escribir la n primero, n omega 0x más b sub n seno de n omega 0x. ¿Ya? Eso que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto que está aquí, yo lo puedo mirar como el límite, ¿cierto? Voy a poner así, voy a poner las 0 medios ahí. Esto lo puedo expresar entonces como el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la suma desde k igual 1, ¿cierto? Perdón, hasta el n. Y aquí me queda a sub k coseno de k omega 0 x más b sub k, ¿cierto? Seno de k omega 0x, ¿ya? Y a partir de esta expresión, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos definir el polinomio trigonométrico, ¿ya? Vamos a poner aquí el polinomio de Fourier, vamos a poner, ¿ya? De Fourier trigonométrico de la f, lo vamos a definir entonces como una p, ¿cierto? De polinomio, vamos a poner ahí una n, ¿sí? Que es que vamos a llegar hasta el grado n de la función f. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto entonces va a ser el a sub 0 medios, porque esto al ser un límite, ¿cierto? Lo tiramos para acá, ¿ya? Esto es constante, no depende de n, así que lo voy a poner aquí afuera. Y nos queda entonces el polinomio trigonométrico de grado n como lo que está ahí, ¿ya? K igual 1 hasta el n a sub k coseno de k omega 0 por el x más el b sub k por el seno de el k omega 0 x. ¿Ya? Este polinomio juega un rol central a la hora de
explorar gráficamente en lo que tenemos en serie de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que como hemos logrado una expansión, ¿cierto?, de una función en serie de Fourier, ¿ya? Y lo que está aquí a la derecha, como ustedes pueden ver, es una serie de Fourier, es una sumatoria, ¿cierto? Es una serie de funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas tienen periodo, ¿ya? ¿Cuál es el periodo que tienen? Tienen el periodo largo del intervalo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta función que está aquí a la derecha, ¿ya?, su periodo, es decir, el t, es exactamente igual al b menos a. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar en este ejemplo que está aquí, ¿sí? En este ejemplito que está aquí. En este ejemplito que está aquí. ¿Ya? Este fue nuestro primer ejemplo de cálculo de serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar la serie de Fourier para poder decir una cosa tal vez también muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir marcando aquí? Voy a marcar con verde. Este que está aquí es el menos pi. Este que está aquí es el pi. ¿Ah? Entonces voy a poner acá lo siguiente. Voy a poner entonces que este es el menos pi. Este que está acá es el pi. ¿Vale? Y entonces tenemos la función x. ¿Cuál es la función x? Bueno, la función x es la recta que va así. ¿Ya? Esta es la función x. ¿De acuerdo? Ya. Pero como esto es una sumatoria, ¿cierto?, de funciones trigonométricas, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que esto se vuelve a recopiar periódicamente en intervalos de longitud 2 pipos, porque hemos expandido, ¿cierto?, junto con una función trigonométrica. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que la función se copia periódicamente, así como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Ah? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tengo aquí dibujado es nuestra función x, pero ahora con periódica de periodo 2pi. ¿Ya? Entonces, la f de x, que era igual a la x, que estaba en seccional de funciones continuas que van desde menos pi a pi, estaba en este intervalito. Aquí estaba definida. Pero ahora como la hemos expandido con la serie de Fourier, donde esta función que está aquí, ¿cierto?, todas estas, para cada n, el periodo de esa es 2pi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo puedo expandir esta, ¿cierto? Esta se expande también en R con periodo igual a 2pi. Y aquí es donde juega un rol importante el polinomio trigonométrico. Ya, como ustedes pueden ver, en estos puntos hay discontinuidades de salto y esta función es seccionalmente continua ahora en R. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es que el polinomio de grado n, el polinomio trigonométrico de grado n, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que con una suma de sinusoides empieza a aproximar esto. Aquí ocurre una cuestión que se llama fenómeno de Gibbs, que ya, bueno, que en este curso no lo explicamos, pero lo puedo mencionar al final, en la última clase. Y vamos sumando por acá. Y este es el polinomio entonces de Fourier de grado n. Mientras más grande sea el grado, más ajustado está esta suma de sinusoides. De tal manera que en el límite esto va pegadito ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es interesante? Lo interesante es que vamos a poder aproximar, ¿cierto?, a través de un proceso de regularización, una función que es discontinua con un límite de funciones continuas. ¿Ya? Entonces esto va a ser muy interesante. Esto yo les recomiendo que puedan explorarlo con algún software para que a partir de esto, por ejemplo, empiecen a jugar con distintos grados del polinomio trigonométrico para aproximar la función esta que está en azul, que es la función f. ¿Ya? Bien. Vamos a resolver entonces el segundo ejemplo.
de serie de Fourier. Vamos entonces a copiarlo en una nueva hoja. Ahí está. Bien. Fíjense ustedes que en este caso el dominio de del espacio de las funciones seccionalmente continuas, en este caso cambió. ¿Ya? Estamos entonces, fíjense ustedes, vamos a poner aquí, note que, ¿cierto? El valor A en este caso es -1, el valor B en este caso es 1. Luego, entonces, el largo del intervalo, es decir, B menos A, es igual a 2. Y con esto, el omega 0 vale 2pi, ¿cierto? Sobre 2, que es el largo del intervalo, y esto vale pi. ¿Ya? Así, nuestra serie de Fourier trigonométrica nos va a permitir expandir entonces la función exponencial de x, ¿cierto? Como eh, la serie a 0 medios más la serie entonces desde n igual 1 hasta infinito. Tenemos aquí el a sub n, ¿no? Y aquí tenemos coseno de n omega 0 por el x, es decir, n pi x, con lo cual hay una diferencia respecto eh, de la serie anterior, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener muy presente, que usualmente las direcciones, ¿cierto? Coordenadas de nuestro sistema van a ir cambiando en función del omega cero. Y eso hay que calcularlo siempre. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde entonces, qué es lo que tenemos aquí? Donde entonces el A sub 0, ¿cierto? El A sub 0 es igual a 2 sobre el largo del intervalo, es decir, 2 sobre el largo del intervalo, que es 2, la integral desde menos 1 hasta 1, la función que vamos a integrar, que es la función eh, exponencial de x. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos queda entonces, como ustedes pueden ver, nos queda entonces la exponencial menos la exponencial de menos 1. ¿No? Eso es el valor. Esto, obvio que lo calculé así, ponemos la exponencial de x evaluado entre menos 1 y 1, entonces esto nos da la exponencial menos, si ustedes quieren verlo así, también es posible. ¿Ya? De otro modo, bueno, ahí está bien. ¿Ya? Bien, ese es el primer coeficiente entonces. Ahí está nuestro primer término. El a sub n va a ser 2 sobre el largo del intervalo, la integral desde menos 1 hasta 1, exponencial de x, coseno de n pi x. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esto por dx. En donde con la ayuda de un software, por ejemplo como matemática, para no complicarnos tanto con el cálculo aquí, obtenemos eh, exponencial al cuadrado menos 1 por menos 1 elevado a n. Todo esto sobre la exponencial de 1 más n al cuadrado pi. Finalmente, el b sub n, también esto es 2 sobre el largo del intervalo, la integral de menos 1 hasta 1, la exponencial de x por el seno de n pi x. Hay que recordar que esta es una integración por parte que voy a resolver mediante el uso de un software que es matemática. ¿Ya? Este cálculo, bueno, nos da entonces la exponencial entonces de al cuadrado menos 1 por n pi, y aquí ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos 1 elevado a n más 1
Y todo esto que está aquí, todo eso que está ahí, todo esto dividido por la exponencial de 1 más n cuadrado sobre el pi al cuadrado. ¿Ya? Así que desde esa perspectiva, tenemos aquí, por tanto, entonces, por tanto, la serie, entonces, serie de Fourier, ¿cierto? Serie de Fourier de la f es, ya, entonces aquí tenemos exponencial de x, se expande entonces en a0 medios. Aquí está el a0. Entonces nos queda un medio factor de la exponencial menos 1 sobre la exponencial más, y aquí hay que mirar esto con cuidadito, ¿no? Vamos a ver lo que es lo que sale como factor, ¿no? De la serie. Entonces me queda exponencial al cuadrado menos 1. Y fíjense que este número es común a los dos. Esto está aquí y está aquí. Entonces, sobre e, la serie entonces desde n igual 1 hasta infinito. Y ahora agregamos la otra parte. Aquí nos queda entonces menos 1 elevado a n sobre 1 más n al cuadrado pi por la dirección del coseno de n pi x más, y ahora el otro factor, que sería n pi sobre todo esto, ¿no? N pi sobre 1 más n al cuadrado pi al cuadrado por menos 1 elevado a n, ahí está el b sub n, por la dirección seno de n pi x, ¿no? Bueno, esta serie de Fourier quedó un tanto extraña porque, bueno, la función exponencial de x no es tan simple desde la perspectiva de la expansión. Recuerde que lo que estamos haciendo en el fondo es pensar en una extensión periódica de periodo, en este caso de periodo 2, ¿no? Entonces, estamos con la exponencial, si ustedes se fijan, vamos aquí desde menos 1 hasta 1, después acá, y después 6, aquí, ¿no? Entonces, la exponencial de x es ese pedacito, ¿cierto? Esta es la exponencial de x entre menos 1 esta y 1, y después esto se copia periódicamente, ¿no? Entonces después tenemos esto. Y esta función, como ustedes pueden ver, se expande como esta serie de Fourier. Eso quiere decir que es el límite esto, y este es el comportamiento. Finalmente, entonces, cuando nosotros aplicamos eh, la identidad de Parseval que vimos en un principio, ¿no? Vamos a poner aquí un breve recuerdo, muy chiquitito. La identidad de Parseval sobre un conjunto ortogonal, ¿cierto? Nos dio entonces la siguiente relación, que la norma de f al cuadrado es igual a la serie, entonces, voy a ponerle este por comodidad de n igual 0 hasta infinito, el producto interno entre f y el f sub n, esto va al cuadrado, dividido entonces por la norma de fn al cuadrado. Cuando a esta identidad que está aquí nosotros la aplicamos a f sub n, sistema, ¿cierto? Ortogonal, trigonométrico, obtenemos entonces la expresión que está en el recuadro, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, aquí entonces estos están los términos al cuadrado, donde pasamos multiplicando este factor, que es la norma, y esta es la norma de la f al cuadrado, ¿no? Así que una aplicación directa de
de la identidad de Parseval aplicada entonces al sistema ortogonal trigonométrico, nos da esta identidad de Parseval que nos va a permitir para el caso particular calcular como corolario, ¿cierto?, el valor de una serie numérica, ¿no? Entonces, vamos a mover esto a otra página. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Vamos a concluir entonces la aplicación, vamos a concluir esta clase con una aplicación de la identidad de Parseval, ¿ya? Entonces, bueno, primero que todo vamos a calcular los coeficientes de la serie de Fourier, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, sea entonces la función f de x igual a el valor absoluto de la x. Esto está en el intervalo -1, menor o igual que x, menor o igual que 1, ¿ya? En este caso, el omega 0 vale 2pi sobre el largo del intervalo, que es 2, y esto nos da entonces pi, ¿ya? Aquí como una observación al paso, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la serie de Fourier, es decir, que el valor absoluto de x expandido como serie de Fourier es a0 medios, ¿sí?, más la serie desde n igual 1 hasta infinito del a sub n, ¿cierto?, por el coseno de n pi x, porque ahí estoy ingresando el omega 0, más el b sub n seno de n pi x. ¿Ya? Ya. Pero, otra cosa, la f de x, ¿cierto?, esta que está aquí, en el intervalo simétrico, mucho ojo con eso, esta es una función que es par, esta función es par, por lo tanto, esto que está acá, ¿cierto?, este factor no lo vamos a poder calcular, ¿no?, porque aquí nos va a quedar entonces, cuando calculemos el b sub n, que es el producto entre la función par por el seno, eso nos va a quedar impar, ¿no?, por la siguiente regla mnemotécnica. Impar por una función par, eso nos queda impar, ¿no? Entonces vamos a poder calcular el valor de A0 y el A sub n, ¿ya? Muy bien. Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el A sub 0 es 2 sobre el largo del intervalo, que en este caso es 2. Y aquí tenemos la integral entonces desde -1 hasta 1, valor absoluto de x por dx. Esto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 2 veces la integral de 0 hasta 1 del x en dx. La primitiva nos queda aquí 2 por x al cuadrado medios, ¿cierto? Se simplifica ahí entonces con el 2 y esto se evalúa en los límites de integración 0, 1, con lo cual tenemos un medio. Tenemos 1, perdón. 1, porque este se simplificó, entonces nos queda 1. ¿Ya? Calculamos el A sub n. El A sub n, entonces, ¿qué cosa es? Es 2 sobre el largo del intervalo, la integral desde -1 hasta 1. Esta es una función par, coseno de n pi x, que es otra función par, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que nos queda? Nos queda 2 veces la integral de 0 hasta 1 de x por el coseno de n pi x sobre dx, ¿ah? sobre dx. Y bien, esto lo vamos a calcular en la siguiente hoja. Lo vamos a calcular en la siguiente hojita. Ahí está. Lo hago para acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a escribir el coseno como una derivada, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo ver que si derivo el seno de n pi x, lo derivo, voy a obtener n pi coseno de n pi x. Y por lo tanto, la siguiente línea aquí en este proceso de integración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser 2 veces la integral de 0 hasta 1, x. Y aquí, bueno, aquí, disculpen, voy a cambiar esto. Entonces voy a pasar
voy a despejar el coseno, este coseno, como esta otra expresión. Entonces nos queda 2 sobre npi, ¿ya? 2 sobre npi, la integral de 0 hasta 1, x, y aquí voy a poner seno de npi x, lo vamos a poner aquí, prima, en dx. Y ahora vamos a hacer la integración por partes. Vamos a pagar el coste de aquello. Nos queda entonces 2 sobre npi. Pagamos el coste, nos queda x seno de npi x evaluado entre 0 y 1. Cuando evaluamos esto en 0, automáticamente es 0. Y cuando evaluamos en 1, nos queda seno de npi, lo cual también es 0. Así que esto rápidamente no nos va a complicar. Queda como 0. Y ahora aquí queda menos la integral de 0 a 1. Se produce el intercambio de la derivada. Paso esta derivada al x. La derivada de x es 1, por lo tanto no la anoto. Y nos queda seno de npi x por dx. Y cierro este paréntesis que está acá. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 2 sobre npi. Y ahora hay que buscar la primitiva de esto. Entonces, calculo la primitiva. Una función tal que al derivarla me dé seno es menos coseno. Con ese menos que está ahí se cancela. Así que me queda por 1 sobre npi, ¿cierto? Porque estoy calculando la primitiva. Coseno de npi x. Y esto se evalúa entre 0 y 1. Y aquí aparece algo interesante, ¿no? Entonces nos queda 2 sobre n cuadrado pi al cuadrado. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda entonces, paréntesis, vamos a evaluar en 1, ¿ya? Al evaluar en 1 nos queda coseno de npi, pero coseno de npi es menos 1 elevado a n, menos la evaluación en 0. Por lo tanto, esto que está aquí, fíjense ustedes, es 0 cuando el n es par, es 0 cuando el n es par, porque aquí me queda, si el n es par me queda 1, 1 menos 1, 0, y vale entonces, esto me queda menos 1 cuando es impar, entonces me queda menos 2, menos 4 sobre n al cuadrado pi al cuadrado cuando el n es impar, ¿ya? Y lo que viene a continuación es un truco muy conocido. Esto lo puedo representar entonces como 4 sobre pi cuadrado factor de 2n menos 1 al cuadrado, porque esto recorre todos los impares, perdón, partiendo desde el 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos a continuación. Tenemos aquí un 4. Y este es el coeficiente para n mayor o igual que 1, ¿ya? Entonces, ahí está, el a sub 0 vale, vamos a recordar aquí, el a sub 0 vale 1, ¿ya? Y el a sub 0, el a sub n vale esto que está aquí, ¿ya? Ya. Aquí en particular yo podría armar la serie de Fourier, pero fíjense ustedes de que lo que no me están pidiendo, no me están pidiendo eso. Me están pidiendo entonces el valor de esta serie que está acá. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un error de tipeo. Esto tiene que ser así con un menos, porque si no, no habría funcionado el razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a continuación? Ya, vamos a armar entonces la identidad de Parseval. Por la identidad de Parseval, entonces, por la identidad de Parseval, en el caso trigonométrico, ¿cierto? Caso trigonométrico, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos ¿qué? Ya. 2, vamos a poner aquí, 2 sobre el largo, 2 sobre el largo, la integral entonces, miren, desde A hasta B, es decir, desde menos 1 hasta 1, de la función f de x al cuadrado en dx es igual a A0
medios al cuadrado más la serie desde n igual 1 hasta infinito del a sub n al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora podemos reordenar todo esto. Es decir, como ustedes pueden ver, esto que está aquí se simplifica completamente. Esto, ¿qué es lo que nos queda? Aquí nos queda 2 veces la integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado, no necesita el valor absoluto eso. Vamos a poner el a0. El a0 según lo que calculamos fue 1, así que aquí lo que nos queda es un medio simplemente. Más, y ahora necesitamos este, ¿cierto? Todo este término al cuadrado. Por lo tanto, esto al cuadrado nos queda 16 sobre pi a la cuarta. Eso es lo que quedó ahí. Salió fuera este. Y nos queda la serie entonces desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 menos 1 al cuadrado. ¿Ya? 2 menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora calculamos esta primitiva. Esto que está aquí es un tercio, por lo tanto acá nos queda 2 tercios igual a un medio más 16 sobre pi cuartos. La serie desde n igual 1 hasta infinito. 1 sobre... Este aquí nos quedó la cuarta. Porque estoy haciendo la identidad parcial. A la cuarta. 2n menos 1 aquí a la cuarta. ¿Ya? Y bueno, de aquí entonces hacemos finalmente la resta final, que es 2 tercios menos un medio. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 1. 4 menos 1, 3. Esto es un sexto, perdón. Entonces 2 tercios menos un medio. ¿Cuánto nos queda aquí arriba? Nos queda 3 y abajo nos queda 6. Entonces esto nos queda un medio. ¿Ya? Así que ¿esto qué es lo que implica entonces? Esto implica un medio igual a 16 sobre pi a la cuarta. La serie entonces desde n igual 1 hasta infinito. 1 sobre 2n menos 1 a la cuarta. Y por la identidad de Parseval entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por tanto, que la serie de orden de esa serie numérica que está ahí, que es 1 sobre 2n menos 1 a la cuarta, esto vale pi a la cuarta sobre 32. Ese es el valor. ¿No? Y ahí tenemos una aplicación de la identidad de Parseval, entonces, a las series de Fourier. Bien, con este ejemplo entonces terminamos la clase de hoy. Hasta pronto.